Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. Bueno, ya con esta clase y con esta actividad que vamos a hacer, damos por terminada la cartilla de matemáticas de este primer periodo, y la cual va del 19 al 30 de abril. El 30 de abril sería la fecha máxima de entrega de nuestra cartilla. Bueno, los temas que vamos a trabajar es rectas paralelas y perpendiculares como actividad 8, y como actividad 9 tenemos la clasificación de ángulos. Bienvenidos. Bueno, primero que todo vamos a mirar qué es una recta. Una recta es un conjunto de puntos infinitos que se encuentran alineados, que no tienen un principio y no tienen un fin. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte tenemos muchos punticos alineados y las flechitas indican que van hasta el infinito. La recta se puede nombrar de dos formas: por medio de dos letras mayúsculas o por una sola letra minúscula. Entonces, cualquiera de las dos formas está bien nombrar las rectas. Entonces, tenemos en la primera parte, en el primer ejemplo, tenemos, por ejemplo, AB, en esta sección de aquí, AB. Entonces, la recta va del punto A al punto B y se escribe AB con una flechita encima y se lee recta AB. La otra es simplemente una recta M y se lee la recta M. Si se dan cuenta, esta está en minúscula. Estas dos, como son puntos, van en letra mayúscula. Bueno, en su cartilla también van a encontrar que tenemos un mapa conceptual donde tenemos la clasificación de las rectas. Entonces tenemos rectas paralelas y rectas secantes, que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, las rectas paralelas decimos que son, obviamente, comparar dos rectas que no tienen ningún punto en común o ningún punto de corte y se representan con este símbolo, que son como dos palitos que estuvieran en diagonal. Bueno, se me quedó como feito. Entonces, te borramos por aquí. Entonces, ese es el símbolo de las rectas paralelas. Las rectas paralelas, en este primer ejemplo tenemos la recta AB, tenemos la recta A y la recta B, y tenemos la recta CD. Entonces, vamos a decir que la recta AB es paralela, si ven el símbolo, es paralela a la recta CD. ¿Por qué son paralelas? Porque si yo sigo y las prolongo hasta el infinito, pues nunca se van a unir, tienen la misma distancia de cada uno de los lados. En ese caso también tenemos otras rectas. La recta EF, esta que está acá, es paralela, así sean diagonales, son paralelas a la recta GH. Entonces es paralela, aquí está el símbolo, y se lee la recta que pasa por EF, es paralela por la recta GH. Entonces también, nuevamente, cuando vea este signo ya sabemos que son paralelas. Listo. ¿Cómo utilizo las rectas paralelas y cómo las trazo? Entonces voy a necesitar unas escuadras. Las escuadras simplemente las voy a poner en una base. Trazo mi primera recta de la posición A a la posición B. Corro la regla o la escuadra. Y esta trazo la siguiente recta CD y me va a quedar exactamente igual a la otra de forma paralela. Recuerde que las paralelas nunca se cruzan. Y este es el símbolo de las paralelas. También tenemos las rectas perpendiculares que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. Entonces podemos tenerlas de esta forma, donde baja y se cruza y el ángulo que se forma es de 90 grados. Tenemos esta, miremos la recta RS, que va de aquí a acá, que va de derecha a izquierda. Y tenemos la TU, la recta TU, es perpendicular porque cruza la recta y aparte pues forma un ángulo de 90 grados. Si el ángulo que se forma no es de 90 grados, no es perpendicular, simplemente es una recta secante. Entonces
Recuerde que para que sea perpendicular debe formar un ángulo de 90 grados. Y el símbolo, como lo vemos aquí, el símbolo de perpendicular es como una T al revés, o sea, una T invertida. Entonces acá tenemos la forma de escribirse. La recta RS, esta que va acá abajo, es perpendicular a la recta TU. Y la recta RS, o sea, esta misma, es perpendicular, mira aquí está el símbolo, perpendicular a BX. Esa es la forma de leer las rectas. Bueno, entonces aquí en la primera actividad de clase que tenemos en su cartilla, dice que vamos a dibujar dos rectas paralelas y que las vamos a colorear de color rojo. Entonces vamos a buscar el rojo, listo. En el siguiente gráfico identifica dos rectas paralelas y colorealas de rojo. Entonces tenemos rectas paralelas. Muy bien, aquí esta de la puerta es paralela con la que está al frente. Muy bien. Podemos buscar otra. A ver, esta de la ventana es paralela con esta. Muy bien. Podemos decir el piso. Uy, bueno, aquí me quedó un poquito chueca. Ustedes lo hacen allá con su regla. Es paralela con esta partecita de acá de la casa. Muy bien. Esas son las rectas paralelas. Ahora me dice que con azul coloree las perpendiculares. Entonces vamos a buscar aquí las perpendiculares. Entonces, por ejemplo, aquí el techo de la casa es perpendicular. Entonces, este de acá es perpendicular con este, mírela. Y forma aquí un ángulo de 90 grados. Muy bien. Tenemos otro por acá, por ejemplo, esta de esta pared con esta. Y aquí se forma el ángulo de 90 grados. Hay muchas. Ustedes pueden marcar las que quieran. Esta de acá con esta de acá tiene otro ángulo de 90 grados. Perfecto. Sigamos. Entonces, ahora dice, vamos a colorear la pareja de rectas que sea paralelas de color rojo. Entonces, como son paralelas, pues deben estar a la misma distancia y sin cruzarse. Entonces, digamos la A y la C. Entonces, si yo las prolongo, o sea, si yo cogiera una regla y prolongara, perdón, y prolongara un poquito esta recta hacia arriba y esta hacia allá, a la final, si se dan cuenta, bueno, más derechita, se cruzarían más adelante en el infinito, entonces esas no me sirven. Entonces, tendríamos la recta A, bueno, ustedes allá con su regla, y la recta D. Y escribiría, bueno, perdón, y para nombrarlas, como ya sabemos nombrarlas, escribiríamos la recta A es paralela con la recta D. Esa recta D me quedó chistosa, perdón. Entonces, la recta A es paralela con la recta D. Muy bien. Ahora en el siguiente punto dice que las rectas perpendiculares de color verde. Entonces recordemos que para que sean perpendiculares, vamos a mirar aquí en este cuadrado, deben ser que se cortan y forman el ángulo de 90 grados. Esto es lo más importante. Entonces vamos a mirar cuáles son las rectas que forman 90 grados. Entonces tenemos, por ejemplo, esta, la recta B, que es toda esta. Se cruza perpendicularmente con la recta A, si la ven, esta que baja.
Entonces yo digo, la recta A es perpendicular, hago el símbolo de perpendicular, recuerden que es la T al revés, es perpendicular con la recta B. Siempre me queda como fea esos. Listo. ¿Hay otra? Sí, hay otra, miren. Tenemos la misma, la recta B es perpendicular con la recta C, que es esta que baja aquí. Mírenla. Con la recta C. No es perpendicular con la recta D, porque si ustedes se dan cuenta, la recta D está inclinada y donde se cruzan, el ángulo que forma, por ejemplo, este ángulo de acá, no es un ángulo de 90 grados. Este también es un ángulo que no es de 90 grados, entonces no me sirve. Entonces solamente hay esas dos rectas perpendiculares. Muy bien. Después dice, colorea la pareja de rectas paralelas de color amarillo. Entonces vamos a coger el color amarillo y vamos a colorear nuestras rectas paralelas, que solamente son dos por las que veo. Entonces son la recta A es paralela a la recta B. La C con la D no son paralelas, porque si ustedes se dan cuenta, esta C, si yo la sigo prolongando, pues a la final se uniría y se cruzaría. Entonces esta no nos sirve. Entonces solamente nos quedaría que la recta A es paralela a la recta B. Listo. Eso está muy fácil. Muy bien. En este punto dice, vamos a escribir cuáles de estas rectas son paralelas y cuáles son perpendiculares entre sí. Entonces aquí ya no vamos a utilizar el modo de una sola letra, sino que vamos a utilizar puntos de las letras que están, por eso están con letra mayúscula. Entonces recordemos, si la recta está solita así, como la vimos antes, se escribió una letra minúscula. Pero si es un punto, por ejemplo, de A a B, entonces la recta se llama AB y tiene la marquita acá arriba. Entonces va de la A a la B. Recuerden que son las dos formas que vimos. Entonces acá vamos a hacerlo de la forma AB. Entonces, vamos a mirar cuáles son paralelas y cuáles son perpendiculares. Entonces vamos a escribir las paralelas, vamos a hacerlas con verde. Entonces miremos. Por ejemplo, esta CD es paralela con EB. Entonces yo escribo CD es paralela con la recta EB. ¿Listo? No hay más. Ahora vamos a hacer las perpendiculares. Vamos a hacerla con azul. Entonces, perpendicular. Entonces vamos a mirar esta del punto AB. Entonces la recta AB es perpendicular. ¿Con cuál? Con una que la corte. Puede ser con DC, con esta misma, que baja aquí, miren. Con DC. O también tenemos esta que está acá, que es DC. Voy a hacerla con otro color para que la vean. Voy a hacerla con amarillo. Esta de CB. Entonces la de CB es perpendicular con EB. Miren, aquí, EB. Listo. Recuerden que siempre le ponemos la rayita encima para que sean rectas. Listo, perpendiculares. Perfecto. Listo. Ahora vamos a entrar a la actividad 9. La actividad 9 son los ángulos y los elementos de los ángulos. Esto ya pues también lo habíamos visto el año pasado. Entonces sabíamos que un ángulo son dos
líneas, por ejemplo acá tenemos la AO o la OB, que se unen, y el punto donde se unen, el punto principal donde se unen, se llama vértice, o sea, este puntico de acá, donde se unen las dos líneas. Y siempre se representa con una letra, entonces en este caso sería O, es el vértice, la recta AO, OA es un lado y la recta OB es del otro lado. Entonces, ¿cómo nombro yo los ángulos? Entonces, siempre voy a dejar, digamos, si yo voy a nombrar este ángulo que está acá, entonces voy a decir, primero voy a utilizar el símbolo de ángulo, que es este. Entonces, ángulo A, porque empieza en la A, aquí. A. Pasa la O, entonces O. Y O es el vértice, entonces el vértice siempre va en la mitad. Y entonces viene A, O y pasa a B. Entonces termina en B. Siempre vamos a tener que los ángulos se nombran con 3 letras. En este caso pues es A o B. Y el vértice siempre lo ponemos en la mitad. Entonces vamos a nombrar los siguientes. Entonces dice señala con colores los ángulos de la siguiente figura. Entonces acá tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo A, B, C, o hasta allá, hasta el final. Miren, hasta allá. Entonces lo llamaríamos ángulo A, B sería el vértice y C. Miren, acá si ven, este sería B, sería el vértice. Y aquí el vértice de este otro sería C. Entonces, este se llamaría DC. Mira, va de la D a la C y después va a la B. Este otro ángulo. Entonces, este ángulo se llamaría DC, que es el vértice que va a la mitad, y B. Muy bien. Vamos con los siguientes. Dice, colorea de rojo los vértices de los siguientes ángulos. Entonces, acá está un vértice. El vértice de este sería O. Entonces se me quedaría el ángulo A o B. A o B. A o B. Y el vértice de este sería D. Entonces me quedaría el ángulo CDE. Muy bien. Colorea de azul los lados del ángulo y de rojo el vértice. Entonces, de rojo el vértice aquí sería ¿cuál? O, muy bien. Y los lados, entonces ese sería el lado AO. Bueno, todo esto que estoy haciendo aquí, ustedes lo hacen con regla, ¿no? Por favor, bien lindo en su cartilla. Con colores. Y este ángulo se llamaría el ángulo A O B. Y O siempre va en la mitad porque es el vértice. Excelente. Muy bien. Tenemos la clasificación de los ángulos. Entonces los ángulos se clasifican según su abertura. Entonces tenemos el ángulo agudo, que es más pequeño de 90 grados. Menor de 90 grados, es un ángulo pequeñito, mírenlo. Tenemos el ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados, ya es más grande. El ángulo recto, que es el que mide exactamente 90. Este ángulo recto tiene que medir 90. Si mide 91, ya es un ángulo obtuso. Y si mide 89, ya es un ángulo agudo. O sea, para que sea recto tiene que medir 90 exactamente. Y otro ángulo es el ángulo llano, que teniendo aquí un ángulo de 90 grados, aquí lo tengo. Entonces es como decir que yo tengo dos ángulos de 90 grados unidos y pues 90 más 90 me daría 180, que ese sería el ángulo llano, un ángulo completo.
Entonces, aquí se clasifican los ángulos según las arañitas. Entonces ustedes le van a hacer una rayita allá a cada ángulo y vamos a escribir al frente qué tipo de ángulo es. Este, como es un ángulo pequeñito, es un ángulo agudo. Ustedes hacen el resto. Este, que es un ángulo más grande, más abierto, es un ángulo obtuso. Este, que es un ángulo completo aquí de 90 grados, es un ángulo recto. Y así ustedes miran a ver, según el ángulo, pues le ponen el nombre al frente. Después tenemos completa con estas palabras. Entonces tenemos la palabra llano, la palabra agudo, la palabra completo. Entonces aquí, por ejemplo, este ángulo es un ángulo agudo. Agudo porque es un ángulo muy pequeñito. Entonces, listo, como ya utilicé la palabra agudo, entonces la voy a tachar para no tener que volverla a repetir. Un ángulo recto mide 90 grados, entonces tacho 90 grados. Este ángulo, el que les decía que es completico, que parece un sombrero, se llama un ángulo llano. Y así sucesivamente, pues con el resto de palabras que nos quedan, pues completamos la actividad. Muy bien, allá en su cartilla había un error en la última parte, para que por favor lo arreglen. Entonces, en este último puntico, lo tachan y le ponen obtuso. Entonces decía, el ángulo obtuso lo vamos a colorear de verde. Entonces, vamos a identificar en estas dos figuras, esa es la actividad, vamos a identificar dos ángulos agudos, dos ángulos rectos con color azul y el ángulo obtuso, que es el que arreglamos, es de color verde. Entonces vamos con los agudos. Agudos hay muchísimos, aquí en esta figura hay muchos. Entonces yo voy a dibujar dos, por ejemplo tengo esta, aquí lo estoy viendo, miren, va de B a D. Acá está mi ángulo agudo. Entonces acá al frente yo puedo escribir los ángulos agudos que voy encontrando. Entonces voy a escribir el ángulo B. Ay, perdón, toca ponerle la palabra ángulo. Acuérdense, el símbolo de ángulo. Ángulo B A D. Listo. Ya ahí ustedes buscan el otro ángulo. Ahora con color azul, un ángulo recto. Entonces, bueno, aquí estoy viendo uno. Entonces, tengo de aquí de la E a la J y a la I. Perfecto. Entonces aquí está mi ángulo de 90 grados. Entonces un ángulo recto sería el E. E. J, que es el vértice, I. Y un ángulo obtuso, que sería verde. Entonces, ángulo. Bueno, busquemos el ángulo obtuso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí yo veo uno, miren. Está F, E, J. Entonces, este ángulo es un ángulo obtuso, un ángulo bien grandote. Entonces sería F, E, J. Este sería mi ángulo obtuso. Ustedes buscan los otros dos que faltan y los colorean. Perfecto. Listo, ya para terminar, esta es mi última actividad. Entonces, dice que vamos a nombrar los diferentes ángulos rectos. Vamos a buscar 3 ángulos de cada uno. Entonces yo voy a nombrar un ángulo de cada uno y ustedes van a escribir el resto. Entonces, como son ángulos, pues les voy a anteponer voy a anteponer el símbolo de ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar un ángulo recto. Entonces, un ángulo recto puede ser este. C, va de C a E hasta la H. Entonces, H. Entonces, C, E, H. Ahí hay muchos. Ahí yo veo hartísimos. Obtuso. Entonces, lo va a hacer azul. Entonces, un ángulo obtuso. Entonces, mírenlo. Por ejemplo, tengo este.
y J, L. Un ángulo muy obtuso, muy grande. Entonces, I, J, L. Listo, un ángulo agudo, un ángulo pequeñito, vamos a hacerlo de rojo. Entonces, uno pequeñito, miren. Por ejemplo, F. Este otro chiquito ahí. Este de F, G, FGL. Entonces, F, G, L. Ay, no, perdón, escribí H. FGL. Listo. Y ahora un ángulo llano, o sea, un ángulo completo. Entonces lo voy a hacer de color amarillo. Entonces puede ser, por ejemplo, este, miren. Va de QT. Y va todo completo. El vértice sería Q. Entonces sería de QT. Que abarcaría todo este completo de acá. Listo. Y ahí vamos a buscar el resto de ángulos. Ángulos hay muchos en esa figura. Entonces la idea es que ustedes completen los otros ángulos. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener plazo de entregar las actividades 8 y 9? Ya prácticamente acabamos la cartilla. Estas son nuestras últimas actividades. Entonces tenemos plazo hasta el 30 de abril. Obviamente lo mandan a mi correo. M. Rodríguez R6, Educación Bogotá. También si deben otras actividades pendientes de matemáticas o de ciencias, pues las pueden mandar hasta el 30 de abril. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Un abrazo y un besito y